ello, Padre amado, nos ayuda, Señor, acompañado de tu gracia, Padre amado, sobre todas las cosas, para llegar, Señor, caminar por ese sendero que conduce a la vida eterna, Padre. Respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabadle sol y luna, y vosotros todos sus santos. Alabad y bendecid el nombre de Jehová. Alabad y bendecid el nombre de Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabadle sol y luna, y nosotros todos sus santos. Alabad y bendecid el nombre de Jehová. Alabad y bendecid el nombre de Jehová. Todo lo que respira,
sol y luna, y nosotros todos sus santos, alabad y bendecid el nombre de Jehová. Alabad y bendecid el nombre de Jehová. Una vez más, hermano. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabadle sol y luna, y nosotros todos sus santos, alabad y bendecid el nombre de Jehová. Alabad y bendecid el nombre de Jehová. Aleluya, porque todo lo que respira, aleluya, todo lo que tiene vida, mi alma adora al que vive, fue creado por Él. Así que tenemos que adorarle, tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle. Mi alma adora al que vive. Gloria al Cordero de Dios. Vamos a continuar adorando al Señor con el coro que dice: todo lo bueno que tengo. Hermano, todo lo bueno que nosotros tenemos proviene de Él. Todo. Aleluya. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado paz en su gracia, me ha dado gozo en su amor. Por eso con toda el alma quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más hermosa bendición. Yo recibí de Dios tan grande salvación. Por eso canto y soy feliz. Todo lo bueno que tengo, aleluya, lo he recibido de Dios. Me ha dado paz en su gracia, me ha dado gozo en su amor. Por eso con toda el alma quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más hermosa bendición. Yo recibí de Dios tan grande salvación. Por eso canto y soy feliz. Dígaselo al Señor, hermano. Todo lo bueno que tengo, aleluya, lo he recibido de Dios. Me ha dado paz en su gracia, me ha dado gozo en su amor. Por eso con toda el alma quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más hermosa bendición.
Yo recibí de Dios tan grande salvación. Por eso canto y soy feliz. Una vez más, hermano. Aleluya. Todo lo bueno que tengo. Sí, Señor, todo lo bueno que tenemos. Todo lo bueno que tenemos. Todo lo hemos recibido de Dios. Aleluya. Me ha dado paz en su gracia. Me ha dado gozo en su amor. Por eso con toda el alma quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más hermosa bendición. Yo recibí de Dios tan grande salvación. Por eso canto y soy feliz. Aleluya, aleluya. Lo más grande que hemos recibido de Él ha sido nuestra salvación. Mi alma adora al que vive. Gloria al Cordero de Dios. Hermanos, vamos a estar puestos en pie. Vamos a ir buscando la palabra. Vamos a estar leyendo 2 de Corintios 13. Vamos a dar otra vez la lectura, ya que van a concluir la clase de hoy. Vamos, lo tienen todos, digamos amén. Aleluya, santo. Vamos a orar por la palabra. Padre santo y Dios bueno, te damos gracias, Señor. Estamos más que agradecidos, Padre de la gloria, porque tú nos permites estar en tu casa, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio, Dios amado, que muchos no tienen, que es venir a estudiar, a escudriñar y aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tan grande privilegio, Señor amado, que podemos estar aquí, Dios del cielo. Padre Santo, yo te pido en esta hora, Dios eterno, que esta palabra que va a ser leída, que en el día de hoy va a ser estudiada, Señor amado, tú te nos reveles a través de ella, Señor. Tú nos hables, tú nos ministres, Señor, que penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Te pido que tú abras el entendimiento, Señor, y nos des la sabiduría, Dios eterno, para saber y poder escuchar lo que tú quieres hablarnos a través de ella, Señor, porque ese es nuestro refugio. Esta palabra tuya, Señor, es nuestro manual de vida, que nos enseña cómo vivir, cómo guiarnos, Señor, que nos instruye, Dios del cielo, para que nosotros podamos alcanzar la corona de la vida, Señor. Te damos gracias, gloria y honra por ella y el privilegio que tenemos de tenerla, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. La palabra del Señor se encuentra en 2 de Corintios 13. Vamos a comenzar leyendo desde los capítulos 5 en adelante. Versículos. Desde los versículos 5 en adelante, disculpa. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción.
Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar adorando al Señor con el coro que dice: tomado de la mano, yo voy con Él. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Santo Jesús. Tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, a donde Él va. Tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, a donde Él va. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, pon tu mano sobre su mano y ve con Él. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, pon tu mano sobre su mano y ve con Él. Tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, a donde Él va. Tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, a donde Él va. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, pon tu mano sobre su mano y ve con Él. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, pon tu mano sobre su mano y ven con Él. Aleluya. Otra vez más, hermano. Tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, a donde Él va. Tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, a donde Él va. Si Jesús te dice amigo, deja
sobre su mano y ve con él. Aleluya. Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ve conmigo, pon tu mano sobre su mano y ve con él. Aleluya. Aleluya, aleluya. No tenga miedo, hermano, de cuando el Señor le dice, ve conmigo, suelta todo y ven conmigo. No tenga miedo. Les voy a dejar con esta palabra. En Isaías 45, el versículo 2 dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Aleluya. No tenga miedo. Si el Señor le llama, no tenga temor, no tenga miedo, porque su palabra dice que a quien Él llama, Él respalda. Aleluya. Hasta aquí mi parte, mi devocional. Dejamos aquí a nuestra hermana ministro Keila. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, como dijo la hermana Emma, para concluir este capítulo y también, ¿verdad?, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios en específico. Aleluya. Y quiero hacer una oración. Padre, en esta hora, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Rema Lavasoa. Gracias, Espíritu de Dios, en Dalía Manso. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Jesús, por tu presencia. Porque tú nos tomas de la mano y nos dices, no temas que yo te ayudo. Señor, mira a mis hermanos, mírame a mí. Tu palabra dice que nos examinemos, Señor, míranos. Tú eres el mejor que puede examinarnos, Señor, y mirarnos. Oh, Señor, y ayúdanos a aprender tu palabra, porque es la tuya, no es la mía. No es la del pastor, no es la de la congregación, es tu palabra, Señor. Emansa y amanso. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de traer tu palabra. Que sea de edificación, de aprender. Gracias porque estamos aprendiendo. Gracias porque yo estoy aprendiendo también y dependo solamente de ti, Señor. Te damos gracias. Que estemos abiertos, el corazón se abra, Señor, para recibir tu palabra y tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quise compartir ese versículo bíblico, hermano, y fíjese qué curioso que ahí en esa foto sale Lázaro, aleluya, y prosigo la meta. Esa versión, ¿verdad?, de prosigo la meta es del apóstol Pablo, pero no importa dónde usted se encuentre, no importa dónde yo me encuentre, hermano, prosigamos la meta. La meta, ¿verdad?, de buscar a Dios, de buscar su rostro y de buscar su nombre. Me toca continuar y culminar esta porción bíblica de 2 de Corintios 13. Si la tienen ya abierta ahí, hermanos, quería comentarle, la semana pasada estuve hablando y trayendo un dato de las cartas de Pablo y les comenté, ¿verdad?, que tenía un orden y muchas veces esas cartas puede variar. En una puede decir se escribió en el 49, otra en el 50, así que, ¿verdad?, puede ser que varíe ese orden. En algunos casos he visto que Gálatas lo ponen primero, otros Tesalonicenses, pero lo importante es que saber que Pablo escribió las 13 cartas, ¿verdad?, como se le llaman las cartas paulinas,
para la edificación de la iglesia. Y él decidió, el apóstol Pablo decidió y dedicó su vida al ministerio y al seguimiento de las iglesias. Él era como un padre espiritual y dejó un legado que hoy recibimos para nosotros poder aprender y vivir de la manera, ¿verdad?, que él enseñaba en ese momento, pero era inspirado por el Espíritu Santo que continúa con nosotros también en este tiempo. Y él reveló profundidades espirituales, pero venían acompañadas, estas verdades espirituales que él revelaba, estaban acompañadas de debilidad humana, porque, ¿verdad?, en puño y letra él escribía y él sabía y entendía que aunque estas revelaciones eran grandes y profundas, que aún él siendo un apóstol, y un apóstol, ¿verdad?, él decía que él era un abortivo, nosotros lo podemos ver con otra perspectiva de que era un apóstol grande, pero aún así era débil, igual que usted, igual que yo, y dependemos de Dios. Así que esta dependencia es para que nosotros podamos exaltar y decir que toda la gloria es del Señor, y para que entendamos que Él es el que es nuestro capacitador, aún en medio de nuestras limitaciones. Me gustaría leer los objetivos para que lo puedan tener en pantalla, lo compartimos la semana pasada. Y los objetivos se basan en enmendar y corregir nuestras sendas y vivir como a Dios le agrada, examinarnos en la fe para asegurarnos que estamos en la verdad y promover la unión y la fuerza dentro de la comunidad cristiana. Y voy a hacer un pequeño, ¿verdad?, resumen para poder entonces también culminar. Esta es la tercera vez que el apóstol le dice a la iglesia de Corinto que los va a ir a visitar y les habla de que él tiene unos asuntos pendientes que hablar con la iglesia y unos asuntos que corregir. Si puede pasar a la siguiente. En el versículo 2 dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, ahora ausente, le escribo que a los que antes pecaron y todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Está diciendo que, ¿verdad?, que va a ir a ellos, y cuando dice no seré indulgente, uno se pregunta, pero ¿por qué Pablo dice así? Se supone que nosotros como creyentes seamos indulgentes, seamos comprensivos, compasivos. Y es que Pablo se refería a los que antes pecaron, que podría estar hablando de los pecados que se mencionaron anteriormente, empezando con los que habló en Primera de Corintios, que puedes pasar a la siguiente para que vean más o menos de qué estamos hablando. Los problemas principales que habían en la primera carta de Corintios, hay muchas que se están repitiendo en la segunda carta, que aún, ¿verdad?, no se han corregido. En Primera de Corintios se habla de inmoralidad sexual, de divisiones y contiendas, de abuso en la cena del Señor, ahí están las porciones bíblicas, la subestimación de la autoridad apostólica, conductas egoístas y desordenadas, el abuso de la libertad. Cuando se habla de la libertad cristiana, del abuso, se aborda el incorrecto uso de la libertad cristiana, especialmente cuando se comían cosas sacrificadas a los ídolos, y todavía habían personas creyentes que estaban usando esa libertad para justificarse y decir, pues yo puedo comer porque pues se ora, se santifica, pero hay unas cosas que están dedicadas, ¿verdad?, a ciertos tipos de ídolos que aún persisten en este tiempo, donde nosotros tenemos que cuidarnos y delimitarnos, ¿verdad?, a comerlas, ya sea por, ¿verdad?, usted puede mencionarla. En una ocasión se mencionó lugares donde se comen cosas chinas, por decirlo por ese ejemplo, donde usted ve que hay un Buda, de que hay ciertos altares y ciertas cosas. Uno dice, espérate, ¿a quién se le está dedicando esta comida?, ¿verdad? Y buscar alternativas, hermano. Igual, ¿verdad?, como dice la palabra, que no comamos ahogado o con sangre, cosas así, porque son cosas, ¿verdad?, que le desagradan al Señor. Pero en este caso se está utilizando esa libertad cristiana, ¿verdad?, para poder comer ese tipo de comida como si no fuera nada para afectarle. En 2 de Corintios, la próxima, se habla también, ¿verdad?, se persiste
en engaños y falsas enseñanzas. Continúa, ¿verdad?, otros tipos de pecados y de situaciones y problemas en la iglesia, donde existe el orgullo, autosuficiencia, arrogancia, falta de respeto a la autoridad, desunión, conflicto, hipocresía y falta de sinceridad. Y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante en relación a la sinceridad y a la verdad, cuán importante es, porque la verdad es algo que nos va a sostener a nosotros como creyentes. La desconfianza y la duda, porque estaban desconfiando del apostolado de Pablo, y ausencia de arrepentimiento. Aquí este versículo resalta que Pablo temía que algunos de los miembros de la iglesia no se habían arrepentido aún de conductas que, ¿verdad?, que conducían al pecado, específicamente la impureza, la inmoralidad sexual y la indecencia. Pasa a la próxima. Estoy dando un pequeño repaso. Aún así, si alguien tiene una pregunta, algún comentario, pues puede, ¿verdad?, levantar la mano. Vamos un poquito rapidito, pero es que vamos a concluir en el día de hoy. Y el versículo 3 y 4, que lo habíamos mencionado la semana pasada, trata de la defensa de la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Pablo se encuentra ahí defendiendo su autoridad apostólica, diciendo que ellos buscan una prueba de que Cristo habla, ¿verdad?, por medio de él. Recuerden que aunque Cristo fue crucificado en debilidad, que eso fue algo que mencionamos la semana pasada, porque la debilidad es un concepto que muchas veces nosotros utilizamos mal. Y Cristo fue crucificado en debilidad porque en ese momento murió como hombre, él vino como hombre, nació como hombre y murió como hombre, pero la diferencia fue que resucitó en el poder de Dios. Y de esa misma manera nosotros, que muchas veces nos sentimos débiles, ¿verdad?, la debilidad de nosotros puede ocasionar una dependencia. ¿De quién? De Dios, ¿verdad? Esa es la dependencia que nosotros tenemos que tener en Él, porque si nos sentimos fuertes, que lo podemos hacer todo, pues ahí realmente pues podemos caer en otro tipo de conducta. En el versículo 3, Pablo está respondiendo a aquellos que buscan pruebas de que Cristo habita en él. Les recuerda que Cristo no es débil cuando está con ellos, sino que muestra su poder aún medio, ¿verdad?, siendo débiles, en forma de decir que la evidencia del apostolado de Pablo y de Cristo está trabajando en él, porque en él se ve el poder de Dios. Fíjense que el contraste de los pecados que Pablo está abordando, le está diciendo, sí, nosotros somos débiles, yo también soy débil, pero aún en medio de la debilidad yo recibo revelaciones profunda de Dios. Él habla de cuando llegó al tercer cielo, muchas experiencias que él tuvo, tal vez que no mencionó también ahí, pero aún así, siendo débil, le recuerda que aún en medio de eso, sí, él puede ser débil, pero él depende del poder de Dios. Pablo habla de la aparente debilidad humana de Cristo también al ser crucificado, como les mencioné, porque para poder ser crucificado tenía que venir en forma humana. Así que seguimos entonces con la próxima. Pablo reconoce sus debilidades, hermano. A veces, como les mencioné, las podemos confundir y decir, pues es que yo soy débil y por eso fue que peco, o débil más bien es la tentación o la debilidad humana de yo como pecador, pero no cometiendo el acto de pecado. No sé si me pude explicar bien, en el sentido de que yo puedo reconocer que en mí hay una debilidad o puedo estar pasando un proceso de tentación y eso no es pecado, porque dice la palabra que todos vamos a ser tentados y que todos tenemos debilidades. ¿En dónde es que está entonces el pecado? En cometer la acción, ahí en la comisión del pecado. Yo puedo ser tentada en algo particular si tengo una
una dieta, o se supone que el doctor me dice tú no puedes comer ciertos alimentos, ciertos dulces, y yo estoy ahí batallando y decidí comerme el dulce. Pues ¿en qué estuvo el pecado? En comérmelo. No fue en la tentación y en esa batalla, pero yo quiero, sino que sometí entonces, si no lo hago, sometí mis sentidos al Señor, no lo voy a hacer, ¿verdad? Por diferentes razones, por salud, porque dijeron que no, yo tengo que guardar el templo del Espíritu Santo. No sé si me expliqué bien, o si, ¿verdad? Si tienen alguna otra duda relacionada a eso. Y quise poner el ejemplo de Hebreos 4:15, porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado. Jesús fue tentado, usted sabía, ¿verdad? Que Él fue tentado y fue llevado al desierto, y dice la palabra que Él padeció como cada uno de nosotros, fue tentado, pero no pecó. ¿Por qué? Porque obedeció, porque se sujetó. En el Getsemaní Él fue tentado a abandonarlo todo. Y Él decía, pasa de mí esta copa. Si Él dejaba pasar esa copa, ahí iba a pecar. Y aún así no pecó y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ve? Y cada vez que el diablo le tentaba, ¿con qué él le respondía? Con la palabra del Señor. No pecó, aunque fue tentado y tenía esa batalla, tenía esa lucha. Fue humano, igualmente tuvo que morir en la cruz, padecer. La muestra fue que botó sangre, que fue clavado, que le dolió y que murió también. Eso es debilidad. Pero eso, aún así, a Jesucristo lo hizo fuerte porque resucitó en el poder de Dios. Y de la misma manera, nosotros, siendo débiles, siendo tentados, siendo, ¿verdad?, con esa batalla ahí entre la carne y el espíritu, aún así podemos ser fuertes en Dios cuando vencemos nuestras propias debilidades. Así que vemos a Jesús como sumo sacerdote. Y como dice la palabra, hermano, puede ser que de momento fallemos y pequemos, eso pasa. Pero dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, y que vengamos humillados ante el trono de la gracia, porque Dios lo que está buscando es arrepentimiento, pero también está buscando el cambio y la transformación de nosotros. Jesús como sumo sacerdote pudo entender nuestras luchas humanas debido a que Él mismo experimentó lo mismo. ¿Usted cree que a Jesús no le costó morir y dejar a sus discípulos y dejar a sus amistades, aquellos que estaba formando, dejar este mundo, ¿verdad? Porque Él los amaba, aún así, porque Él sabía lo que tenía que iba a pasar. Si a usted mire, somos nosotros y nos dicen, le vamos a hacer un MRI encerrado, y ya uno está, uy, ya me dio miedo, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Uno dice, me dio claustrofobia. Y ya nosotros empezamos con esa batalla. Así que, ¿qué más? Imagínense lo que le costó a Jesús cuando Él sabía ya que iba a morir en la cruz, que iba a ser azotado, vituperado, escupido, clavado en la cruz. Así que, aún así, en su debilidad, Él no desistió. Y eso nos da un ejemplo a nosotros, hermanos, de que nosotros también podemos vencer. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirle a sus discípulos. Entonces, la próxima, me gustaría que alguien buscara los versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7 del capítulo 3, si me pudiera ayudar a leerlo. El que lo tenga puede levantar la mano. Ya completamos ¿verdad? Con parte del resumen de la semana pasada para que pudieran hacer esa conexión de lo que venimos hablando. Si alguien tiene 2 de Corintios 13 del 5 al 7, que lo pueda leer. Yo, Keila Nereida. Amén. Examinaos a vosotros mismos. Estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero
que conoceréis que nosotros estamos reprobados. Amén. Hasta el 7. Y oramos a Dios, ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Amén. Gracias, Nereida. Una cosa, Pablo dice, si está en la fe es porque yo le hablé, yo lo fundé, ¿verdad? Así que él está, eso puede tener ese tipo de contenido, ¿verdad? Connotación, pero también Pablo exhorta que los corintios se hagan un autoexamen, que se prueben a sí mismos, porque no hay nada mejor que saber que estamos en Cristo, hermano. ¿Verdad que muchas veces vienen dudas, seré yo salvo? ¿Verdad? Hay gente que se puede preguntarlo, pueden llegar periodos en la vida de uno donde uno dice, ¿estaré verdaderamente en la fe? Y uno se hace muchas preguntas. Pues Pablo dice, examínate, haga un autoexamen. Le está diciendo a los corintios que se prueben a sí mismos. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos en Jesús? ¿Y cómo podemos saber que no estamos reprobados? Y eso es bien importante, hermano, porque van a haber luchas en la vida de nosotros, van a haber batallas donde nosotros muchas veces la fe va a contender, hermano. Y ese tipo de batalla, después que la pasamos, sí nos lleva a un nuevo nivel de fe. Pero van a venir esos sacudiones en la vida de uno. Son sacudiones que a veces a uno no le gustan, ¿verdad? Y pruebas en la fe que vienen donde uno se estremece y no nos gusta. Pero Dios nos hace pasar por ahí porque Él, ¿verdad?, quiere demostrarnos que nosotros estamos en la fe y podamos madurar. Así que yo quiero traerle algunos ejemplos, ¿verdad? Porque también me preguntaba muchas cosas cuando hacía la clase. Y una de las cosas para nosotros saber que estamos en Cristo es si vinimos al Señor en arrepentimiento. Porque hay veces que el ser humano a veces por salir del paso o porque está en una dificultad, una persona en la calle o usted le está ministrando, de momento tiene una dificultad y dice, ay, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Y usted ve, pero lo que está buscando en su interior a veces es que el Señor le resuelva una situación. Pero la realidad es que no lo quiere. Usted ve que después que se soluciona, ¿qué hace? Muchas veces la persona se va y ni tan siquiera regresa. Entonces, una de las señales cuando uno se ve así, porque por lo general nosotros vamos a venir en aprieto, a mí me pasó también, pero cuando venimos al Señor realmente, venimos con un corazón arrepentido, en arrepentimiento. Y quiero leerles Hechos 3:19, donde dice, para que usted vea una de las señales, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que tiene que haber un arrepentimiento. Y le puedo citar otros versículos y a lo mejor usted también me puede citar otros. Y le hago una pregunta. ¿Ha procedido usted con arrepentimiento a Jesús? Esa primera vez que fue salvo, aunque todo el tiempo tenemos que venir humillados, arrepentidos, porque a veces cometemos cosas, hermanos, que a veces ni nos damos cuenta, pero en nuestro interior, porque Dios conoce el corazón, muchas veces cometemos muchos errores y tenemos que aún así venir arrepentidos delante de la presencia del Señor. ¿Ha recurrido usted a la obra redentora de salvación? Pues esa es una de las señales. Si usted ha venido al Señor, pues usted es del Señor. Si ha venido arrepentido al Señor, es del Señor. El pastor Carlos Suagal quiere comentar algo. Y hay muchas porciones bíblicas. Si puedes pasar a la próxima. Amén, pastor. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Estoy leyendo aquí donde dice en la Biblia, el arrepentimiento es un cambio de vida que implica apartarse del pecado y buscar el perdón de Dios.
Es un principio fundamental del Evangelio y un proceso que puede ser doloroso, pero que conduce a la paz. Lo que quiero en sí traer es algo que les va a chocar a quizás personas, pero ustedes saben, allí debajo del puente, yo sé que los hermanos van allí y ministran también, los de evangelismo, donde ya se ha formado una ciudad de personas que viven en las calles. Ya tienen sus casetas, sus colchones, algunos ya tienen hasta su ducha, etc. Ellos reciben a Cristo, supuestamente, pero la mayoría, hay excepciones, pero la mayoría no lo reciben. Están ya hoy en día acostumbrados al favor del pueblo cristiano, pero no hay arrepentimiento. Y eso es importante. Entonces, la Biblia dice que tiene que haber frutos de arrepentimiento para nosotros saber que alguien va a cambiar hacia Cristo. Porque si no, no lo hacen, porque lo que están viendo es intereses, que tú bien estabas diciendo ahorita, por los intereses. Entonces, ¿por qué hay 500 personas que reciben a Cristo y quizá 1 o 2 vienen a la iglesia? Porque no hubo arrepentimiento. Igual pasó con los 10 aquellos, solamente 1 viró para atrás. Entonces, nada, quería compartir eso porque yo sí he notado, paso por allí a cada rato, cada vez que voy a De Diego a buscar a los niños, y estoy viendo que se está formando una ciudad y están allí los evangélicos y los cristianos dándole de comer, dándole esto, dándole caseta, dándole esto, y allí están, ahí mismo ratito se están pinchando, porque usted los va a ver allí. Amén, gracias por el comentario, Pastor Carlos. Y como usted dice, ¿verdad? Mucha gente puede venir de momento por interés o por la necesidad también. Lo importante es lo que vio Dios ahí, ¿verdad? Si hubo verdadero arrepentimiento, muchas veces, hay personas que pues uno no sabe si al otro día van a partir con el Señor, o si esa fue la última oportunidad que tuvieron de aceptar a Cristo, o Dios le dio esa oportunidad. Pero ciertamente hay momentos dados que pasa eso, pero eso le toca al Señor, ¿verdad? Lo demás, sí, uno quisiera ver unas cosas, unos resultados, pero como dice el pastor Carlos Suárez, a veces, ¿verdad? No ocurre un arrepentimiento genuino, pero sí, el Señor sabe. Esas son como las acciones de nosotros. Nosotros sabemos en nuestro corazón por qué hacemos las cosas, y a veces venimos con las actitudes erróneas, ¿verdad? Y puedo aparentar algo, y la realidad es que Dios ve el corazón mío y por qué yo lo estoy haciendo y por qué razón lo estoy haciendo, y ¿verdad? Y puede ser que parezca yo que estoy aquí adorando y bendiciendo a Dios, y realmente dentro de mí estoy pensando un montón de cosas que no tienen que ver nada con la adoración, ¿verdad? En cuestión, ¿verdad?, de arrepentimiento y salvación, hay muchas cosas misteriosas y muchas cosas que nos pueden preocupar, como una preocupación válida, ¿verdad?, del pastor Carlos Suárez. Y son preocupaciones porque en este tiempo la realidad es que mucha gente coge el evangelio, ¿verdad?, como si nada, como un resuelve, y solamente eso. En cuanto a la salvación, hay muchas porciones bíblicas, pero solamente pues le quise traer 2. Dice la palabra que cuando venimos al Señor en arrepentimiento, ¿verdad?, para salvación, porque yo me puedo arrepentir, como me pasó en el mundo, pero no aceptaba a Cristo. Me arrepiento, Dios mío, perdóname, pero la realidad es que el acto de salvación puede estar separada como puede estar junto con lo que tiene que ver con el aspecto de la salvación. Dice la palabra que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Y dice, porque por gracia sois salvos. Cuando venimos al Señor, la salvación es importante. El arrepentimiento y la salvación, aceptar a Cristo como Salvador. Y le doy todos estos aspectos porque dice, examínate, examinaos, probaos si están en la fe. Y hay muchas personas que
que pueden ser nuevas en el Evangelio y no saber esto. Nosotros lo damos por hecho porque a lo mejor llevamos años, llevamos tiempo y es algo que nosotros dominamos, pero hay personas que no conocen este aspecto. Así que otro de los versículos es Efesios 2:13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y también le quise traer Efesios 6:17, tomad también el yelmo de la salvación. Me pareció curioso que, y a mí me ha pasado que en ocasiones, y lo discutíamos el jueves, del yelmo de la salvación, y a veces uno dice, pero ¿cómo yo me pongo el yelmo de la salvación? Y curiosamente la semana pasada, la semana pasada, yo estaba hablando con uno de los confinados y hablábamos sobre esto, y estábamos en la biblioteca y el Señor me permitió, Él me hizo esta pregunta y me dijo, ¿y cómo yo me pongo la armadura de Dios? Y yo miré hacia el lado porque estaba la biblioteca y ahí estaba habían varias Biblias. Cogí la Biblia y le dije, vamos a buscar. Y yo decía, Señor, dame sabiduría. Y lo más sencillo, hermano, que le pude decir, cuando tú eres salvo, te estás poniendo el casco de la salvación. Te estás protegiendo tu mente. Y comencé a explicarle, ¿verdad?, diferentes armaduras que nosotros utilizamos como creyentes. Y en la época del apóstol Pablo, el yelmo era una pieza crucial para la armadura del soldado, diseñada para proteger la cabeza de cualquier ataque, especialmente de los golpes letales y golpes fatales. Así que mire qué importante es lo que hace la salvación. El yelmo de la salvación representa la protección de nuestra mente y de nuestros pensamientos, que más adelante voy a tocar un poquito ese tema. El significado espiritual en la salvación es el acto por el cual Dios nos salva del pecado y de las consecuencias de este. Si Dios te salva, si nosotros venimos a la salvación, Él nos está librando de otras cosas, de otras consecuencias, de seguir en el pecado, de seguir una vida desenfrenada, de, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, de perder la vida eterna, de otras consecuencias, ¿verdad?, que usted sabe si nos perdemos. Así que mire la importancia de la salvación y el apóstol Pablo le está recordando eso. Pruébense, examínense en ustedes mismos, ¿verdad? Y a veces como que no esperar que yo como apóstol te lo estoy diciendo, examínate y pruébate tú mismo si tú estás en la fe, ¿verdad? Porque uno puede aconsejar y puede decir, pero probarse uno mismo, porque para eso tenemos al Espíritu Santo, que nos examina, que nos redarguye y que nos dice, ¿verdad?, que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Usar el yelmo de la salvación es un recordatorio de quiénes somos en Cristo. Es nuestra identidad, hermano. Nos asegura nuestra posición como hijos e hijas de Dios, salvados por la gracia, y nos llena de esperanza y confianza en el propósito y en el plan de Dios para nuestras vidas. Una cosa que hace la salvación como si fuera un yelmo es proteger nuestros pensamientos, porque mire, su mente es un campo de batalla. Dígame si usted no tiene batallas en la mente. Batallas terribles, hermanos, que se llevan ahí. A veces uno está ahí, mire, y esa batalla espiritual es terrible, pero que tenemos que estar seguros que como tenemos salvación, estamos protegidos ante esos ataques del enemigo. Seguimos probando si estamos en Cristo. La siguiente. Pueden comentar, hermanos, pueden hacer una pregunta, pueden, ¿verdad? De ustedes yo aprendo también, aprendemos todo. José Gómez quiere participar. Y hermano, estar en Cristo, uno de los versículos bíblicos, ¿verdad? Como dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que estar en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amén. Dios le bendiga. Lo que estabas hablando, Keila, me venía a la mente de la prueba si estáis en la fe y de la salvación. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Ves? Entonces, y dice que el espíritu es la arra de nuestra herencia, es el anticipo de aquel cuerpo que es como un layaway, ¿verdad? Tú das un depósito y vas a sacar ese layaway. Pues estamos en el layaway pero con la arra de nuestra herencia. O sea que si alguien no tiene, Pablo dice que si alguien, o es Juan, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, una de las cosas fundamental para el Hijo de Dios es que tenga el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo. Esa es la mejor evidencia que un creyente puede tener. Si el enemigo te dice, mira, tú no eres de Dios, o tú no estás en la fe, y de momento viene esa presencia del Espíritu, eso es lo que está contrarrestando el pensamiento que está infundiendo Satanás. Dios le bendiga. Amén. Una preguntita, José, ahí mismo que tú me puedes contestar, porque es lo que estamos hablando. ¿Para tener el Espíritu Santo se necesita salvación o no? Pues la Biblia dice, en el texto que mencionaste en Hechos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en otro Pedro dice, y recibiréis el Espíritu Santo. O sea que cuando tú te arrepientes y te conviertes, porque eso es un proceso, ¿cómo es? Estamos en un proceso de transformación por el Espíritu Santo. Mediante nosotros nos sometemos voluntariamente a la voluntad de Dios, y mientras nosotros nos sometemos voluntariamente por el Espíritu a la voluntad de Dios, ese Espíritu Santo te lo da Dios como el regalo de Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? Pero sin Amén. ese proceso, no puede, sin el Espíritu Santo no puede haber transformación. Amén. En el creyente. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gracias por esa participación. Muchas veces el hermano Héctor también quiere participar. Es importante decir eso porque a veces, ¿verdad? Nosotros no sabemos que hay una visita que no sepa que para entonces tener el Espíritu Santo primero tiene que haberse arrepentido y haberse salvado también, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pues, sentí el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tal vez lo sintió, pero no está sellado todavía, ni está en él dentro. Así que eso era importante clarificarlo, hermano Héctor Santiago. Dios les bendiga. Amén. Mira, los conceptos de salvación no son conceptos, o sea, la salvación no es un concepto. No es algo que nosotros podamos debatir ni en esta clase ni en ningún foro, porque nadie sabe. Por eso es que él dice, examínate, porque quien único conoce lo que está en mí, como está muy bien diciendo los hermanos, el único que conoce lo que está en mí soy yo. O sea, no es un concepto que yo pueda decir, pues si tienes el Espíritu Santo estás salvo. Porque el ladrón en la cruz, yo no puedo determinar si fue lleno del Espíritu Santo, si no fue lleno del Espíritu Santo, qué fue lo que pasó. Y lo único que hizo fue una expresión, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por lo tanto, nosotros los que somos iglesia, somos los que tenemos que examinarnos. ¿Quién pasa al frente, levanta la mano, se convierte o no se convierte? Lo anotamos en una tarjeta, lo hacemos miembro, le damos puesto, hacemos un montón de cosas. Nosotros no podemos determinar si es salvo o si no es salvo. Quien determina eso es Dios. Por eso es que en esos textos que tú lees, que dicen reprobado, el concepto reprobado, y Pablo dice,
porque yo no soy reprobado. Dice, pero nosotros tenemos que entender que aún estando dentro de la iglesia, aún estando dentro de los movimientos eclesiásticos, tales o cuales, hay personas que son reprobados, que cuando tú te examinas y Dios te examina. José lo dijo muy bien y los textos que utilizó están muy, muy claros. Dios te examina y Dios es el que determina sobre ti, no alguien afuera. Nosotros miramos de afuera y podemos tomar una posición a favor o en contra. Y Pablo dice, no me trates como que, y él era el apóstol, sin embargo lo señalaban como reprobado. Y ese concepto de salvación es mucho más amplio y un poquito más profundo, pero al fin y al cabo alguien se muere y uno no sabe si se salvó o no se salvó. Nosotros los ministros vamos y lo echamos para el cielo, a lo mejor está ardiendo en las pailas del infierno, y nosotros lo tiramos todo para el cielo, determinando, ¿fue a la iglesia? ¿No fue a la iglesia? ¿Diezmó? ¿No diezmó? ¿Vino a los cultos? ¿No vino a los cultos? ¿Estuvo en una posición de todo? Ahí es que está la salvación. Y opinión, pero amparándome en los mismos textos que estamos hablando. La salvación es mucho más profunda que eso, y no se pierde por cualquier cosa. Dios le bendiga. Amén. Gracias por la aportación, ¿verdad? Y explicamos esto porque realmente muchas veces hay personas que desconocen los procesos. Usted y yo lo sabemos, que tenemos que venir al Señor, pero hay otras personas que no lo saben, ¿verdad? Y es importante atender estos conceptos de la salvación. Y como, ¿verdad?, bien mencionaron, la salvación no se gana por cualquier cosa, tampoco se pierde por cualquier cosa. Nosotros no somos los que determinamos si alguien es salvo o si alguien es aprobado o si es reprobado. Eso lo determina Dios. Igual que hablamos la semana pasada sobre el perdón, ¿verdad? Decimos, pues yo perdoné, si la persona no me perdonó, pues, ¿verdad? Hay cosas que se le delegan a la otra persona porque ya ahí nosotros no podemos intervenir. Nosotros podemos venir a recibir una persona que aceptó a Cristo aquí, ¿verdad?, como Salvador, y le tenemos que decir los pasos porque la persona desconoce. Pero ciertamente hay también unos pasos que hay que, ¿verdad?, que hay que seguir para poder ser salvo, ¿verdad? El apóstol Pablo, claro, tiene unas profundidades tremendas que nosotros, ¿verdad?, cuando estudiamos la palabra nos quedamos asombrados de todas las profundidades que él nos trae, y que, como decía el hermano Héctor, la salvación es un poquito complicada para explicar, pero es, si la recibimos de corazón, hermano, somos verdaderamente salvos. Y es bueno que nosotros, cuando pasemos situaciones difíciles en la vida, porque en la iglesia de Corinto estaba experimentando una situación difícil. Ellos manifestaban los dones del Espíritu Santo, ellos hablaban en lengua, era una iglesia tremenda, pero estaba fallando y también estaba cometiendo ciertos pecados, como los mencionamos anteriormente. Y el apóstol, ellos eran salvos, y el apóstol Pablo le está diciendo, examínense si ustedes están en la verdad, ¿verdad? Y aunque él parezca, como dice la palabra, reprobado y ellos aprobados, pero porque él amaba a la iglesia y era como un padre espiritual para la iglesia. Así que hablando de esa misma definición de la salvación, quise traerle esas palabras, ¿verdad? Y hay una porción bíblica que está en Gálatas, la puse ahí, 3:27, que todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando dice, cuando somos bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esto significa que los que han sido bautizados en Cristo, y yo no estoy hablando en este caso del bautismo en agua, sino que somos bautizados en Cristo, nos envolvemos, ¿sabe qué?, en la identidad de Cristo. Nos volvemos nuevas criaturas en su vida espiritual. La Biblia dice,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que aquí implica también una transformación, representa un cambio, como mencionó, creo que fue el pastor Carlos, de la transformación que tiene que haber en un creyente, ¿verdad? Y eso lo podemos ver aquí un poquito más cuando estamos nosotros congregados, el cambio que Dios hace. Yo me recuerdo en un momento dado que vi un testimonio de una muchacha que era de ambulante, y creo que le decían aguacate, si no me equivoco, y realmente estaba sumergida ¿verdad?, en los vicios de una manera bien terrible, y luego cuando se transformó y se convirtió, ¿verdad?, y se podía ver ese cambio, porque el cambio es interior, pero también se empieza a ver por fuera, ¿verdad? Algo que se empieza a transformar la vida de uno en todos los sentidos. Si usted ve una foto mía o yo veo una foto de usted no es el mismo de cuando se convirtió. O puede ser que esté empezando y todavía, ¿verdad?, hayan cositas en las cuales tenga que trabajar, porque todos vamos a tener que trabajar esto hasta que Jesucristo venga. Y el apóstol Pablo lo dice al final, para que nosotros nos perfeccionemos en Él. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, ¿verdad?, respecto a esto? El pastor Carlos Suárez. Sí, quería añadir a lo que te estaba mencionando ahorita, porque no quiero, voy a curarme en salud de nuevo. Sí, la gente malinterpreta mucho hoy en día y a mí me gusta mantenerme en el safe side. Estas personas que yo estoy mencionando, yo cuando hablé ahorita, hablé de del fruto del Espíritu. O sea, si no hay fruto, tú vas a saber automáticamente que esa persona no recibió verdaderamente a Cristo en su corazón. Porque los cambios inmediatamente te muestran, aunque sean lentos, porque en eso es así, pueden ser sumamente lentos. Yo les tengo que decir que voy para 68 y todavía a mí me falta pila para coger ese examen. ¿Me están entendiendo? O sea, que esto es un proceso, como tú bien lo has mencionado y tú bien lo has dicho. Es un proceso en el cual le queremos quitar a veces a Dios el derecho y la autoridad de decidir quién es o no, como bien decía nuestro hermano Héctor, y suponernos que tal o cual persona es o deja de ser. Eso, bien dicho por nuestro hermano, que eso no lo sabe nadie. Yo lo que quiero es reforzar que si nosotros vamos a esos lugares, yo sí lo que puedo decirles es que yo aprendí en 21 años allá que sí hay maneras de coger esas personas que viven del interés y cambiarlos a que una confrontación de no lo recibe, no hay problema, pero hay estas maneras que para tú seguir siendo bendecido de parte de Dios y de la iglesia o de estos hermanos, hay unas responsabilidades tuyas. No es que vamos a seguir viniendo aquí como si nosotros fuéramos zánganos o fuéramos tontos o fuéramos ovejitas, pero no somos ovejitas tontas. O sea, lo que vamos a trabajar, tenemos que trabajarlo para capturar almas, no para darnos en la caja el pecho de que tantas personas se convirtieron y no los vemos, porque no sé dónde están déjame ver. No, perdóname, no los veo. Entonces, tenemos que trabajar por eso. Amén, amén, gracias. Y eso que usted acaba de mencionar se llama la transformación, que es lo que el apóstol Pablo está buscando en la iglesia de Corintios, la transformación, porque como les dije, a pesar de que era una iglesia con muchos dones, todavía estaban fallando en muchas cosas, y el apóstol Pablo le está diciendo, mira, hay unas cosas que tenemos que hacer, y los regañaba a veces fuertemente y a veces le pasaba la mano
y a veces le decía, voy a ir severamente, otras veces le decía, cuando los vea, le hablaba de forma cariñosa, porque todo dependía, ¿verdad? Depende de la situación que estaba viviendo la iglesia. Y ciertamente la transformación representa un cambio significativo en la vida del creyente, ¿verdad? Si estamos aquí, por ejemplo, ya en la iglesia, pues ya se tienen que dar unos frutos, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad? Eso depende de cada persona. El Espíritu Santo va obrando en la persona, va transformando, la persona le va diciendo qué debe cambiar, qué no debe cambiar, ¿verdad? Cuando yo llegué al Evangelio, y usted puede testificar también, el Señor empezó a decir, primero me dejó tal y como estaba, y luego empezó a redarguirme, mira, esto no me gusta, esto no está bien, esto cámbialo. Me imagino que así ha pasado con usted, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno, y la Biblia dice que el Espíritu Santo no se da por medida. El mismo Espíritu Santo que usted tiene está en mí también. Aleluya, y le doy gloria a Dios por eso. Así que somos transformados en el Señor. Así que asumir una nueva identidad, dejando la vida atrás y caminando en una nueva manera de vivir. ¿Que vamos a cometer los errores? Vamos a cometer errores. Yo he cometido muchísimos errores también en el camino. ¿Y cómo he tenido que venir al Señor? Arrepentida y humillada. Pues porque eso, ¿verdad? El Señor conoce nuestros corazones y el Señor es el que hace y el que restaura. Si estamos en Cristo, permanecemos en Cristo. Si me puedes pasar la siguiente. Permanecer en Cristo. Dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no permanece. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Le quise poner ese detalle porque acuérdense que es estar, es permanecer, es saber que estamos en Cristo, hermano, porque aunque usted lo vea, ¿verdad? A lo mejor de una manera así, ¿verdad? Que pueda explicarlo de una manera sencilla, pero si usted ve ahí la vid, ¿verdad? Jesús es la vid. Los pámpanos somos quienes, nosotros, somos las ramas. Lo lindo que se ve ahí de los frutos, no soy yo, es el Espíritu Santo en mí. Así mismo es usted, pero tiene que permanecer en Dios. Sí, ¿verdad? Si una persona se aparta de los caminos del Señor, pues ya entonces no es rama, ¿verdad? Se corta esa rama y no puede dar el fruto del Espíritu, sino que en la calle, ¿verdad? Se manifiestan las obras de la carne. Pues de esa manera nosotros sabemos si estamos y permanecemos en Cristo. Pablo espera que los corintios hagan lo mismo, ¿verdad? Lo correcto, que permanezcan en Él, que sean aprobados y que también, ¿verdad? También para la iglesia, porque si usted está bien, la iglesia está bien. Si yo estoy bien, la iglesia está bien. Si estamos bien entre todos, la iglesia está bien. Si no están las cosas bien entre la iglesia, las cosas no están tan bien, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Todos tenemos un mismo espíritu, hermano. Somos una iglesia. Así que examinarnos, lo dice la palabra, que nos examinemos si estamos bien, si estamos reprobados, porque o aprobados, ¿verdad? Porque pues, lo dice la palabra y Dios sabe y conoce todas las cosas. Pablo le estaba diciendo a ellos, ustedes tienen dones, tienen manifestaciones, pero examínense, porque si la iglesia está pasando por eso, algo está pasando. Entonces Él quiere que se corrijan las situaciones como un apóstol que es, con la autoridad que Dios le dio, con la autoridad que Dios le delegó. Así que Pablo quiere que los corintios examinen su fe y vivan correctamente, mostrando que Cristo está en ellos. Y nosotros, ¿verdad? Y le traigo este ejemplo porque cuando nosotros pasamos un proceso siempre le ponemos una palabra. Estamos pasando por esto, tengo esta palabra. Igual que cuando nosotros vamos a fundamentar la palabra, como estamos haciendo con las escrituras de Corintios, las podemos fundamentar con otras palabras y con otros versículos bíblicos, ¿verdad que sí? Eso es lo que hacemos.
cuando Jesús, fue tentado en el desierto, ¿qué le citaba el enemigo? Le citaba la palabra. ¿Y con qué la contrarrestaba Jesús? Con la misma palabra. Porque la misma palabra, ¿verdad?, tiene el poder para evidenciar y certificar a la misma palabra. Así que hay un versículo bíblico que a mí me gusta mucho, que se encuentra en Gálatas 6:17, y el apóstol Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio. ¿Ve? Y ahí el apóstol Pablo evidencia. El apóstol Pablo siempre estaba tratando, ¿verdad?, de defender el evangelio, y decía: yo tengo unas marcas, yo he atravesado situaciones, yo también soy fiel, yo también soy creyente. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, era bien enfático en utilizar, ¿verdad?, palabras que marcaran el evangelio de Cristo. Si puedes seguir a la próxima, el versículo 8 dice: porque nada podemos decir contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y quiero detenerme aquí un poquito, ¿verdad?, aunque ya estamos por concluir. La verdad es algo sumamente importante en nuestras vidas, hermanos. Aquí Pablo está enfatizando la supremacía y el carácter inalterable de la verdad. Si hay algo que no se puede alterar, es la verdad. Eso no se puede alterar, nadie puede en contra de ella, y lo dice el apóstol Pablo. La verdad de Dios es inmutable. Y Pablo está señalando la verdad es absoluta y no puede ser destruida. El mismo Jesús dice en Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y podemos estar firmes en medio de la verdad. Y los que permanecen en Cristo no pueden actuar en contra de la verdad divina. Y aquí hay una alianza con la verdad, hermano. El cristiano tiene que estar aliado con la verdad. Y nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a poner como a prueba para que nosotros digamos la verdad o para que actuemos con la verdad. Y, por ejemplo, a veces uno llena las planillas, por decirlo así, y uno quiere no pagar tanto, pero aunque duela, hay que pagar con la verdad. O a veces, ¿verdad?, podemos poner otro ejemplo, me pongo yo misma. Cuando en un momento dado yo fui a solicitar la licencia de trabajo social, recuerdo que una de las preguntas decía: usted ha sido indultado, ¿verdad?, por los antecedentes penales. Y como yo tenía los antecedentes penales dañados, yo decía: ay, a rayos, si yo pongo que no fui indultada, me van a eliminar la licencia, no me la van a dar. Y si pongo que tenía antecedentes, olvídate, perdí 4 años de estudio y ahora no voy a poder trabajar. Y yo seguí ahí con esa batalla: ¿qué digo? ¿Qué digo? Y llamé a una oficina y me dijeron: no, pon que no, porque ya tú tienes tus antecedentes limpios, porque yo había hecho el proceso. Pero el Espíritu Santo me decía: tienes que decir la verdad, aunque duela. Así que yo puse que sí, y puse que había sido indultada en un momento dado. Y, hermano, me llegó la licencia, me la dieron aún así. Pero nuestra verdad, ¿verdad? Y eso es un caso, bueno, para mí era debido a muerte, porque de ahí dependía ¿verdad?, mi profesión. Pero Dios muchas veces nos va a poner en situaciones que no nos van a gustar, situaciones incómodas, para ver si nosotros estamos caminando en la verdad, y Él nos prueba. Así que mire qué importante es la verdad. Y quiero hablar un poquito, si puedes seguir a la siguiente, sobre eso, porque yo lo aplico a la vida de nosotros. El hermano Héctor quiere comentar. Y quiero mencionarle la importancia de la verdad, porque cuando yo hablaba con este confinado, que él me decía: pero ¿cómo me pongo la armadura? Y yo le tenía que enfatizar: te la vas a poner así. Y yo le hablaba del cinturón de la verdad.
Y él me decía, pero ¿cómo me pongo el cinturón? Y yo le decía, pues cuando tú quieras decir una mentira, no la vas a decir, tienes que decir la verdad, porque la verdad es la que te va a afirmar, y a veces la verdad puede costar, pero la realidad es que ya mismito vamos ¿verdad? Le puse ahí que cuáles son las implicaciones de ese cinturón de la verdad, el hermano Héctor. Sí. No quiero sacarte de tu línea. Solamente quiero ir un poquito atrás. Si se puede poner el slide anterior, y hago un comentario porque en esa versión que tú estás usando dice, porque nada podemos contra la verdad sino a favor de la verdad. En la versión Reina Valera del 60 dice, porque de hecho como una expresión del verso 7, cuando estaban hablando de que hay que hacer lo bueno, de que nosotros, aunque pensemos, el apóstol está diciendo, aunque ustedes crean que yo soy reprobado, pero como quiera, tienen que hacer lo bueno. ¿Sabe? Ese es el fin del cristiano, que yo no me puedo mover por lo que hacen los demás, por lo que hace, en este caso, Pablo, que es el líder, pues lo que hagan el liderato no puede mover en mi corazón el yo hacer lo malo por lo malo que yo recibo. Él dice, si tú te sientes que en alguna medida estás siendo reprobado o me ves a mí como reprobado, saca eso de un lado y sigue haciendo lo bueno, porque Jesucristo nació en tu corazón y tú eres iglesia y tienes que vivir. Pero entonces en ese verso 8, cuando dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Y por lo tanto, nosotros trabajamos por Jesucristo. Jesucristo tiene que ser el centro de mi vida y el centro de mis acciones. Y yo en ocasiones tengo que accionar por Jesucristo más allá de accionar en contra de la verdad, porque volvemos al asunto conceptual, ¿no? Y lo que tú llevas es muy bien, tú puedes seguir esa línea. Yo lo que quiero es establecer que más allá de lo que yo hago como un fruto mío de la verdad, Jesucristo es la verdad. Y por Jesucristo, Pablo le está diciendo, hay que morirse por Jesucristo, hay que tener acciones buenas por Jesucristo, porque al fin y al cabo la iglesia, la cabeza es Jesucristo y la iglesia es su cuerpo, y todo lo que ocurre dentro de la iglesia tiene que ser para bienestar, para el bien común, para que los que estamos en la iglesia recibamos bendición. Y habrá momentos, como tú estabas expresando, que vienen las pruebas, que vienen las opresiones, que viene, y él está diciendo, pero no te desprendas de Jesucristo, no te desprendas de la verdad, porque si te quitas de la verdad, entonces sí vas a tener un problema grande. Amén. Gracias por esa aportación. Y tal vez utilice otra versión, pero básicamente es el mismo significado, porque dice, sino por la verdad. O sea, es que a favor de la verdad. Amén. Y gracias por la aportación. Si puede seguir a la próxima. El cinturón de la verdad. Mire cuán importante, hermano, es nosotros vivir en la verdad. Porque si usted lo aplica al sentido espiritual, ¿verdad? Y el apóstol Pablo habla de que los seguidores verdaderos de Cristo no pueden actuar en contra, ¿verdad?, de la verdad. Dice, ¿por qué es tan importante la verdad? El mismo apóstol Pablo escribió esto, Efesios, y dice, el cinturón de la verdad es donde se sujetan, donde se portan las almas, ¿verdad? Ahí se identifican los rangos en el mismo cinturón ¿verdad?, del soldado. Y cuando el apóstol Pablo escribió esto es porque él sabía cuál era el uniforme, por decirlo así, del soldado, y lo estaba comparando con la vida del creyente. Y de esta misma manera nosotros tenemos que agarrar la verdad, hermano, como si fuera un cinturón en nuestras vidas,
porque esto es lo que va a ser parte fundamental para que toda la otra armadura de Dios se mantenga. La verdad, está la salvación, está la verdad. Y eso es lo que me va a sostener. Inclusive dice que el cinturón sostiene la espada. O sea, ¿y la palabra de Dios qué es? La espada de la verdad. Así que lo quería complementar con esto, porque el mismo apóstol Pablo fue el que escribió esta carta, y a veces nosotros estudiamos Corintios y estudiamos los problemas que ellos tenían, pero también tenemos que hacer una aplicación a nuestras vidas espirituales de lo que estamos viviendo en el contexto, de nuestras batallas, de lo que nosotros muchas veces, a veces tenemos dudas de cómo aplicarlo a nuestras vidas. Así que la verdad como fundamento, ¿verdad?, asegura que la armadura del soldado se mantenga firme. La integridad y la sinceridad al ceñir los lomos con la verdad. Pablo está enfatizando que debemos vivir en integridad y en sinceridad. Así que la verdad de Dios como un cinturón nos protege de la mentira y del engaño. Si puede seguir a la próxima. La verdad es la acción, hermanos. La verdad de Dios en mí. Si puede seguir la próxima. La armadura de Dios, ¿verdad? Y yo quería tocar esto porque, como les mencioné, a veces nosotros no sabemos. Yo era una que me preguntaba, pero ¿cómo yo me pongo la verdad? ¿Cómo yo me pongo el cinturón? ¿Cómo yo me pongo el yelmo? Y después fui entendiendo, hermano, que la armadura de Dios, primeramente el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, pues si no tengo la salvación, no puedo actuar en la verdad. Así que la armadura de Dios completa, hermanos, vamos a tener guerra espiritual. Y cuando yo veía la armadura del romano, si usted se fija en el escudo y de la vestidura que él tiene, de la armadura que tenía ese soldado, ese escudo, el escudo romano era de madera. ¿Y por qué el apóstol Pablo decía? Para que podáis atacar los fuegos del maligno. Dicen que el escudo se podía mojar, se mojaba, porque esto hacía que apagaba los dardos de fuego, las flechas de fuego en los ejércitos. Y de esa misma manera el escudo de la fe en nuestras vidas, nosotros podemos apagar todas esas acechanzas del enemigo cuando nos vienen ataques mentales. Cuando ocurren pruebas en nuestras vidas, ¿cómo es que nosotros podemos vencer? A través de la armadura de Dios. No sé si alguien tiene alguna duda de cómo utilizar, ¿verdad?, la armadura, pero no la voy a tocar completa, obviamente, pero quería que supieran que ustedes, nosotros, tenemos la armadura de Dios. La iglesia está preparada con una armadura que Dios le dejó. Usted la tiene, aun cuando se sienta muchas veces débil en la fe. Usted tiene que entender que usted tiene una armadura. En medio de sus debilidades, en medio de sus luchas, usted tiene la armadura de Dios. Sigue a la próxima. Y cuando, ¿verdad?, me viene a la mente cuando decimos que el soldado mojaba ese escudo, acuérdese que la Biblia dice que el Espíritu Santo es como río, como corriente de agua viva, y Él es el que está ahí sosteniéndonos y socorriéndonos. Y ya estamos terminando. Si alguien puede leer el versículo 9 y 10. Alguien que lo pueda leer del 9 al 10, si no yo lo leo, pero alguien que me vaya buscando del 11 al 14. Dice: por lo cual nos gozamos, que seamos débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por nuestra perfección. Porque os escribo cuando estando ausente, para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. El apóstol Pablo, en su humildad, en su servicio, Pablo se siente contento y dice: pues, si ustedes entienden que yo soy débil, o si ustedes entienden que yo soy reprobado, pues, y ustedes son aprobados y son fuertes, pues amén. ¿Verdad? Esa es una de las enseñanzas que da el apóstol como padre espiritual. Esto muestra la humildad de él y su disposición de sacrificar su propio bienestar y por la fortaleza espiritual de los otros.
Pablo también oraba por la perfección o madurez espiritual de los corintios, deseando que ellos crezcan en su relación con Dios y se vuelvan más fuertes y completos en su fe. Dígame si la carta que el apóstol Pablo es para su destrucción o para su bienestar. ¿Alguien sabe? Nelly. Amén. Tenía un comentario de antes, pero Amén. definitivamente es para su bienestar. Amén. En Juan 8, 31 y 32 leemos Jesús hablando con los judíos y en relación a lo que has estado discutiendo en relación de la verdad. Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, la diferencia de creyente a discípulo, nosotros lo hemos estudiado aquí infinidad de veces. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, esa verdad de permanecer en Cristo, de ser discípulo, no solamente oidor, no solamente creyente, lo que traía el hermano Carlos en relación a lo que vemos allí en el puente, a mí también eso me choca cuando paso. Y cuando hablábamos de arrepentimiento, o sea, cuando yo vine al Señor, yo no vine ni en angustia, ni en una situación crítica, yo vine porque alguien me habló de la palabra, me puse a estudiarla, a leerla con calma en mi casa y eso me convenció. Y hay mucha gente que ha venido así, inclusive hay gente que ha venido porque sus padres los criaron en el Evangelio, pero llegó un momento en que tuvieron que tomar la decisión por Cristo y darse cuenta de cómo era su vida y llegó un momento del arrepentimiento. Porque, pues, decíamos, somos buenos, yo no hago mal a nadie, yo no miento, yo no robo. Y no, llega un momento de arrepentimiento porque tiene que venir, cuando viene esa convicción de ser discípulo. Amén. Amén, gracias por esa aportación, Nelly. Amén. Y ciertamente es así, el hermano José Gómez quiere comentar, y ciertamente para venir al Señor el Espíritu Santo nos va a convencer, porque ese es su trabajo, nos va convenciendo hasta que entendamos que hemos pecado, que le hemos fallado, venimos en arrepentimiento, tiene que haber el procedimiento de salvación, de aceptar a Cristo, porque sin salvación no viene lo demás, las otras bendiciones, que es su Santo Espíritu, que son los frutos y todo eso. Amén, José. Dios le bendiga. Hay cosas y hay cosas. Yo quiero aclarar algo, y es que la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos. Entonces, yo vengo de un trasfondo de ser un vicioso de droga. Yo sé lo que es estar en un churing, yo sé lo que es vivir en la maldad, vivir y meterme droga por la vena. Yo sé lo que es la calle. ¿Qué pasa? Pero la persistencia del amor de un cristiano, que cuando yo le pedía un peso, él siempre me lo daba. Mira, es algo extraño, pero me lo daba con una sonrisa y me decía, Dios te bendiga. Y al otro día, dame un peso y con una sonrisa, Dios te bendiga. Y cuando yo tuve el encuentro, bajando de un punto de droga arrebatado, que tuve un encuentro con Cristo, el primero que yo llamé fue ese cristiano que me llevó a la casa. Me dijo, hoy no hay iglesia. Y yo le dije, olvídate si hay iglesia, yo quiero que no ir a la calle. Y en ese carro, aquel adicto, aquel que se pasaba robando, aquel se pasaba con una pistola aquí, otra pistola acá, un chaleco a prueba de bala, haciendo maldad por todos lados. Ese día yo tuve un encuentro de arrepentimiento con el Señor. O sea, nosotros no podemos decir, y Dios bendiga, ¿verdad? Que también me voy a cansar de hacer el bien. Nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien porque alguien no se cansó conmigo. Amén. No se cansó conmigo
de hacer el bien. Y termino. Un adicto no se quiere curar con la aguja de otra persona. Un adicto no quiere usar un algodón, un cúquer, como le dice, de otra persona. Ese adicto debe de buscar un peso para tener una jeringuilla nueva. Son tantas las cosas por las cuales un adicto pide, que nosotros, si un adicto, mire, cuando usted ve a un adicto, usted ve, no, eso es para droga. Usted sabe cuántas veces alguien me dio que yo iba a hacer algo bien malo, y por eso que me dieron, yo no procedí a hacer algo más malo. Dios los bendiga. Es que yo tengo que hablar esto. Amén. Dios le bendiga. Amén, gracias. Amén. Y amén, discúlpeme por esa porque aportación. cogí un poquito de tiempo. Amén, todos tienen derecho a participar, no te preocupes. ¿Alguien iba a participar? Iris. En lo que Iris va, le quiero comentar, ¿verdad? Que el versículo 10 se usa, Pablo está usando su autoridad, pero de una manera, ¿verdad?, responsable, donde explica y le dice, yo tengo que ser severo en este caso, ¿verdad?, con ustedes, porque ya Pablo venía arrastrando ya ciertas recomendaciones, ciertos, ¿verdad?, por decirlo así, tal vez unas amenazas sutiles, ¿verdad?, decirle, yo voy a ir por tercera vez, voy a arreglar las cosas con ustedes, porque él estaba usando su autoridad, pero como mencionábamos ahorita, todo era para el bienestar de la iglesia. Él no estaba destruyendo la iglesia, él estaba tratando de resolver algo que Dios le estaba reclamando, porque el Espíritu Santo le estaba reclamando, ¿verdad?, que él tenía que proceder de esa manera, y cuando fuera, pues le estaba diciendo, tengo que solucionar unos asuntos con ustedes, pero como le dije, para apoyarlos, fortalecerlos, corregirlos, enmendar, ¿verdad?, situaciones. Iris. Amén, Dios les bendiga. Yendo por el tema y quizás mirando un poquito atrás, pero es realmente toda la clase en el tema de la salvación, pues un tema profundo y difícil con nuestra mente humana, quizás nosotros comprender esa mente de Cristo, que mira como el hombre no ve. Pero yéndome por la línea que va José también, a nosotros nos corresponde sembrar esa palabra y esa semilla, no sabiendo cuándo ella va a producir el fruto. ¿Por qué yo digo esto? Pues porque yo en un momento dado ministraba a un deambulante, o como le decimos en este tiempo, de personas sin hogares, ¿verdad? Y yo me preguntaba, dejándole ese mensaje de salvación, si verdaderamente la persona comprendía la palabra que yo le estaba llevando y si yo estaba perdiendo el tiempo. Y usted sabe que a mí me toca y a nosotros nos toca llevar la palabra. El resultado nosotros se los vamos a dejar a Dios. ¿Por qué? Porque 10 años después, estando yo en un hospital que me llevó el Señor, digo yo, porque yo dije, Señor, yo estoy perdiendo el tiempo con este hombre, porque quizás nos cuestionamos eso. Hay unas señales, como bien tú comenzaste dando la clase, que van a ser la evidencia de nosotros que ya estamos en la casa de Dios, sellados por el poder del Espíritu Santo, que he nacido de nuevo, y eso a mí me da testimonio, porque el Espíritu que vive en mí me da testimonio. Pero de estas personas que nosotros vamos sembrando esa semilla y esa palabra, 10 años después produjo el fruto digno de arrepentimiento en esa persona por una palabra que se sembró, que nosotros no sabemos cuándo va a dar, pero como ella nos retorna atrás vacía, el tiempo va a ser el mejor testigo para nosotros poder entender qué sucedió. Y si lo vemos, porque a veces yo ministro y yo le digo, quizás yo no te volveré a ver en la tierra de los vivientes, pero espero que nos podamos ver en las bodas del Cordero, en las cenas allá con el Señor. Pero volviendo a la persona, 10 años después me la encontré y me dice, Missy, ¿usted se acuerda de mí? Yo le digo, no. Él tenía su antes
y su después. Sacó la evidencia del atorrante, del deambulante que él era, para entonces decirme, hoy yo le sirvo al Señor. Entonces, como nosotros no podemos medir qué ha de suceder en cuanto a salvación, en cuanto a arrepentimiento, digo, podemos medir en parte, ¿verdad? Porque aquí hay un pueblo sentado que nosotros vamos viendo el testimonio, que es un proceso, que unos crecen a un 30, a otros a un 60, a otros a una medida de fe, que no todos crecemos de la misma manera, pero están en la casa de Dios siendo discipulados, para que nosotros podamos ir con el paso del tiempo, ver ese proceso de transformación, no solamente en nuestras vidas, sino en ellos, ese crecimiento. Y aquel hombre, en aquel entonces, 10 años después, servía al Señor, con un cambio que si nosotros decimos, pues, ¿qué fruto había? Yo podía decir 10 años después que sí, que había un cambio, que había una transformación, que había dejado de ser aquel hombre atorrante, deambulante, y que hoy podía declarar, hoy sirvo al Señor. Sigamos declarando la palabra de Dios, sigamos nosotros dando testimonio, que en nosotros se pueda ver el fruto digno de arrepentimiento, para que entonces esa obra siga avanzando y podamos seguir creciendo y otros también sean alcanzados. Dios les bendiga. Amén, gracias por esa oportunidad. Amén. Vamos a leer los versículos 11 al 14. ¿Vale, Nelly? Sí. Sí, ya estamos concluyendo, estamos en el 11 al 14. Amén. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Fíjese que el apóstol Pablo finaliza exhortando, como, ¿verdad? Se despide con cariño, se despide con amor. Él finaliza su carta exhortando a los corintios vivir en gozo, buscar la perfección espiritual, consolarse mutuamente, mantenerse unidos y vivir en paz. Les recuerda que Dios es una fuente de amor que estará con ellos si siguen, ¿verdad?, sus instrucciones, porque lo dice la palabra. Si siguen estas instrucciones, Pablo lo que estaba buscando era un bien común, ¿verdad? El amor y la unidad. Si vemos aquí, él se despide con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pablo, al igual que los otros apóstoles, si usted se fija, el apóstol Pablo en todos los diferentes capítulos y versículos menciona la bendición trinitaria. Eso me llamó mucho la atención y cuando yo busco información me doy cuenta que hay otras personas, otros discípulos, otros apóstoles también que utilizaron esta bendición. Y eso nos pasa a nosotros también. A veces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos uniendo, ¿verdad?, esa bendición. Y si me sigue con la próxima, esto es bien importante, yo lo traigo, hermanos, porque yo no sé si a usted le pasa, pero a veces los testigos de Jehová o alguien va a personas que tienen otras religiones y tienen otras creencias y dicen, no, es solo Jesús, o es solamente Dios, o es solamente el Espíritu Santo, y es bueno, ¿verdad?, tener esa referencia. A mí me han visitado y yo pues aprovecho y ¿qué hago? Pues le evangelizo y le digo, ¿verdad?, dónde está la palabra, en qué están fallando, y en verdad para que ellos sean salvos también, porque todos tienen ese derecho. Continuamos la última y estamos para terminar. Ok. Pablo nos enseñó la importancia en ese último versículo. Fíjense que él le estaba hablando cosas fuertes, cosas que, ¿verdad?, cosas severas, voy para allá,
podía sonar amenazante, hermanos, pero el apóstol Pablo lo que quería era un bien común para la comunidad cristiana. Y a pesar de que le dijo 20,000 situaciones, porque si, ¿verdad? Si seguimos la línea de 2 de Corintios y 1 de Corintios, usted la puede estudiar en su casa también. Él le hizo muchos regaños y les dijo, mira, las cosas son así, se tienen que hacer así y se tienen que hacer así. Y a lo último que les dice, los bendigo, los amo, salúdense con ósculo santo, porque es la realidad, hermano. El apóstol Pablo, con su autoridad apostólica, pues lo que estaba era enseñándole a los corintios cómo ellos debían proceder. Y le dijo, bueno, si ustedes se sienten más fuertes, pues amén, que yo parezca reprobado. Y si ustedes se sienten mejor, pero una cosa es que todos somos uno en Cristo Jesús. Así que Pablo nos enseñó la importancia de vivir en santidad, la verdad, mantenerse unidos en la fe, apoyarse mutuamente en su caminar cristiano. Su cierre nos muestra una profunda preocupación espiritual de los corintios y tiene un tono de cariño pastoral. Si alguien tiene otra pregunta, alguna duda, Huito. Dios les bendiga. Es una nota para concluir esta clase, pues se habló de la salvación. Yo, desde que llegué a esta iglesia, vi a una señora que entraba por esa puerta y pasaba lentamente para su asiento, y ella en su caminar, ella envejeció, pero el escudo de la fe y todas las armaduras del Evangelio nunca envejecieron, siempre estaban brillantes, y hoy pues no la volveremos a ver más. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias. Aleluya, qué lindo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna pregunta? Recuerden que ya la semana que viene, si no me equivoco y con el favor de Dios, empezamos Gálatas. Así que venga a aprender, hermanos, venga a aprender. Y, ¿verdad? No dejen de participar, no dejen de, ¿verdad? de comentar. Todos podemos tener nuestras diferencias, pero al final lo que Dios busca es la unión y amarnos los unos a los otros. Santo y alabado es el Señor. Estamos a buen tiempo, mis amados. Estamos a buen tiempo. Déjeme darle un par de detalles. La semana pasada no, ¿verdad? Se nos quedó la asistencia. La semana pasada tuvimos 82 personas en el templo y esta semana tenemos 81 dentro, no, perdóneme, al revés, 82 la semana pasada y hoy 81 la semana pasada y hoy tenemos 82 incluyendo 2 visitas. Amén, la gloria sea del Señor y el Señor ha de seguir trayendo y ha de seguir, ¿verdad? Expandiendo y creciendo su obra. Le doy gracias al hermano Huito por esa nota. Y eso me sirve, ¿verdad? Es mi pie forzado para recordarle a la iglesia que esta tarde, escribí ayer, creo que fue, que íbamos a posponer, pero realmente no vamos a posponer el culto, sino que el culto se va a trasladar esta tarde a la funeraria Eret. Entiendo que, ¿verdad?, que ya el cuerpo está expuesto, pero el culto va a ser comenzando a las 5. El devocional lo va a tener a cargo nuestra hermana Keila. Nuestra hermana Iris pues ha de coordinar, ¿verdad?, lo que queremos hacer para honrar la memoria de la hermana, que es pues tenerles una guardia de honor. Y cuando hablamos nosotros de llevar el evangelio, fíjense, nos vamos a topar posiblemente, y digo posiblemente, ¿verdad?, la funeraria, con amistades y familiares que no conocen al Señor, no ha tenido ese encuentro. Y yo digo, qué lindo sería que la iglesia se una,
se encuentra allá. Primeramente para glorificar lo que el Señor hizo a través de nuestra hermana Alma. Yo soy uno de esos productos, ¿verdad? De esos frutos que Dios le plació usarla a ella como recurso para alcanzarme a mí. Lo hizo con el hermano Carlos y lo hizo con múltiples personas. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos honrar esa memoria, que nos mantengamos unidos, que vayamos allá y que le demostremos a la familia, a las amistades, que hay un Dios poderoso y usa a quien Él le place. Amén. Y en este caso, ¿verdad? Usó a nuestra hermana para la sola gloria de Él y que podamos nosotros ir a honrar su memoria. Así que hagámonos partícipes. Les dije, ¿verdad? El culto comienza a las 5 allá. Va a llevar la palabra el pastor Fidel, pero ya desde temprano en la tarde usted se puede allegar. Yo voy a tomar, no vamos a salir después de las 11:30, pero quiero coger nota con lo que mencionó el hermano Héctor. Ese relato del ladrón en la cruz a mí me fascina. Y tiene que ver con todo lo que ha sucedido con nosotros, incluso con lo que sucede hoy en esta escuela específicamente. Yo escucho al hermano José diciendo, ¿verdad?, sobre su testimonio. Escucho al hermano Carlos sobre su testimonio. Yo no estoy ajeno a ellos. Yo he dicho mi testimonio aquí múltiples veces. Yo sé lo que es la droga, yo sé lo que es el alcohol, yo sé lo que es el cigarrillo, yo sé lo que es la fornicación, yo sé lo que es el adulterio. Y yo tuve la oportunidad de compartir